Veamos, chicos. Si se fijan, estoy mostrando la página INACAP. Ya, entonces el ambiente de aprendizaje, yo entro a mi sección, en este caso la 110, y voy a una parte acá abajo, ¿ya? Algo que lo activé recién, ¿no? ¿Ya? Es lo siguiente. Evaluación piloto. Es el ejercicio que voy a hacer el día de hoy. Uno de los que voy a hacer el día de hoy. No, no es el único. Ya, creo que en este caso la evaluación piloto fue la primera pregunta que yo creé cuando hice la prueba. Ya, la primera pregunta que planteé en este caso para a ver si funcionaba el sistema y no hubiese problema. Entonces, en este caso, aparece evaluación piloto, después ya el día de la prueba obviamente ya no se va a llamar evaluación piloto, va a aparecer evaluación sumativa 2 para que lo tengan en cuenta. Entonces yo ingresaría acá, por ejemplo, mi evaluación piloto. Y en este caso le puse 10 intentos porque estaba probándolo, ya solamente probando mi trabajo. Entonces en este caso, esto vuelvo a repetir, no tiene nota, esta evaluación piloto no tiene nota, simplemente es para mostrar cómo se tienen que resolver los ejercicios. En este caso, quiero intentar resolver el cuestionario y voy a comenzar el intento. Entonces, por ejemplo, me viene un ejercicio, si se van fijando, me está preguntando determinar el valor de la fuerza para que el sistema tenga una aceleración de 1.6 metros por segundo y me dice considere la masa A, 32, 32 obviamente kilogramos, la masa B, 26.5 kilogramos obviamente, y el coeficiente de roce igual a 0.37. Si yo voy a la segunda pregunta, porque yo tengo libertad para moverme, los números me van a continuar siguiendo siendo los mismos, van a ser los mismos, siempre y cuando sea el mismo ejercicio. Por lo tanto, acá me están preguntando la tensión. Eso quiere decir que cuando yo haga un ejercicio lo tengo que hacer completo, calcular obviamente lo que pueda calcular, y después la pregunta siguiente que yo tenga en la prueba va a venir relacionada con el ejercicio anterior. Y puede ser que tenga que hacer un cálculo extra, pero va a ser más pequeño que el cálculo inicial, que la pregunta inicial. Entonces vamos a partir con el primer ejercicio. Entonces acá vuelvo de nuevo al primer ejercicio. Se va fijando, no cambia nada, no cambian los números, simplemente van cambiando la forma del ejercicio. Eh, si algún rato les aparece algo más lento, como ese dice Mu, es porque obviamente uno escribe con la configuración del sistema Moodle para que las letras aparezcan. Si no, el teclado tradicional no tiene esa letra. Ese es el coeficiente. Es que como coeficiente no lo trae. Entonces, obviamente tengo que hacer algo de programación para colocar ese signo. Para eso, vamos a determinar la fuerza que yo tengo que aplicar para que ese sistema se mueva a 1.6 metros por segundo al cuadrado. Entonces, esa es la pregunta original. Entonces, yo sé que la masa vale 32, 26.5 la masa B y coeficiente de roce 0.37. Entonces, lo que voy a hacer yo, obviamente, voy a dejar un rato de mi ejercicio ahí. Voy a usar mi cuaderno en este caso, pero como lo tengo que compartir con ustedes, no puedo usar mi cuaderno, voy a ocupar en este caso, pizarra. ¿Ya? Entonces acá voy a ocupar mi pizarra. Entonces voy a mi pizarra, en este caso, que está en blanco, y me dedico a hacer el problema como, como lo vi en el ejercicio. En este caso lo vuelvo a hacer el problema como lo está viendo. Entonces decía que hay dos masas en este caso, una va al lado de la otra. Eh, Ni siquiera tengo que hacer algo muy extenso, simplemente van una al lado de la otra y algo rápido, ¿no? Si lo hago chueco, no importa, porque simplemente es para que yo vaya entendiendo cómo va el problema. Tengo la masa A y la masa B. Ya, igual la masa B, bien chueco, no todo el ejercicio porque yo quiero saber la fuerza. Quiero saber cuánto vale esa F. Y bajo esas consideraciones veo los datos que me entregó el problema. El problema me entregó la aceleración, que uno de los datos importantes que me entregó la aceleración me dijo que era 1.6. La masa me dijo que era 32. Entonces voy colocando la aceleración vale 1.6. La masa A equivale a 32. Si quiero colocar las unidades medias las coloco en este caso para que parezca más ordenadito el problema. La masa B también me lo indicaban, que es igual a 26,5 y el coeficiente de roce 0,37. Entonces digo 26,5 y 0,37.
y coeficiente 0,27. Esos son los datos que me da el problema. Yo con eso voy a solucionar todas las preguntas que me hacen. El valor de la masa, me podrían preguntar la fuerza, me podrían preguntar la tensión, la fuerza de roce, la normal. Me pueden preguntar muchas cosas en un ejercicio. Pero la manera de calcularlo siempre es la misma, siempre es la misma forma. Entonces, ¿cómo partimos? Primero partimos con el diagrama de cuerpo libre, que en este caso, en mi ejercicio, yo me doy cuenta que tenemos las siguientes fuerzas acá. Yo las voy a rayar acá primero que todo. Para acá tengo una normal, que la voy a llamar normal A. Hacia arriba tenemos una normal B también. Cada una de las masas tiene esa normal. Hacia abajo tenemos los pesos. Tenemos el peso A, el peso B. Como la fuerza va aplicada para allá, sabemos que el movimiento va a la derecha, por lo tanto hacia la izquierda va a ir una fuerza de roce. Entonces, aquí en este caso fuerza de roce A, y hacia atrás vamos a escribir una fuerza de roce B. Y hacia el costado también tenemos las tensión, tensión, tensión. Entonces ahí tenemos cada una de las variables que estemos calculando. En mi diagrama empiezo a dibujar mi cuerpo libre, en este caso, la masa normal, peso, tensión, fuerza de roce. Diagrama de cuerpo libre, ya está hecho. Empezamos a anotar las fórmulas. Para X, ¿cuál está en X? La tensión. Es positiva, porque está hacia el lado derecho. La fuerza de roce es negativa, porque va al lado izquierdo. Igual a algo. El eje Y. Hacia arriba va la normal A, pero hacia abajo está el peso A. Es igual a algo. Ahora para mí, ¿el objeto se mueve horizontal o verticalmente? En este caso, como veo que la fuerza va para el lado derecho, está moviendo para el lado que me indica el ejercicio, por lo tanto la aceleración va a ser positiva, porque si la fuerza va al lado derecho, la fuerza es positiva, y la aceleración también debe ser positiva. Por lo tanto, como se mueve en el eje X, voy a decir que eso es masa por aceleración. Y la normal y el peso va a ser igual a 0, porque solamente estamos viendo el movimiento en un solo eje, que puede ser el eje X o el eje Y de cada una de las masas. De acá yo puedo definir que calcular cuánto va la normal. La normal A es lo mismo que el peso, porque si se restan, vale 0. Entonces, tienen que ser iguales. Por lo tanto, la normal se podría calcular como el peso, y el peso se calcula como masa, en este caso, la masa A por la gravedad. Entonces alguien diría, la normal es simplemente multiplicar la masa A, que en este caso son 32 kilogramos, multiplicarlo por 9.81. 32 por 9.81. Entonces yo voy a agarrar mi calculadora y empezar a anotar los datos. 32 por 9.81. Eso da un total de 313,92. Y conozco la normal. En este caso, en el caso A. ¿Preguntas, joven, hasta ahí? ¿Alguna consulta? ¿Duda? ¿En algún dato que estén perdidos? ¿No? ¿Ninguna duda hasta el momento? Entonces solamente lo hice con la masa hasta el momento. Ahí una parte del ejercicio. Entonces alguien diría, pero falta la masa B. Pues claro, falta la masa B. Hay que volver a dibujar el diagrama con la masa B. La masa B tenía una normal B que va hacia arriba, tenía un peso B que va hacia abajo, tengo una fuerza que va a la derecha, pero tenemos dos fuerzas que van a la izquierda, que una es la tensión y la otra se llama la fuerza de roce. En este caso, fuerza de roce 2. Por lo tanto, mi eje X va a tener movimiento en una fuerza positiva, una tensión negativa y una fuerza de roce B negativa, que va a ser igual a masa, en este caso masa B, por aceleración.
Esos son los elementos que voy a tener en cuenta. Veamos, chicos, recuerden cuando se conecten, no se conecten con el micrófono abierto. Entonces, ahí tenemos las fórmulas de fuerza. La normal, la fuerza, la tensión y la fuerza de roce. Igual el movimiento masa B por aceleración. Luego, en la masa Y, para mi otra fórmula, voy a indicar lo mismo. Normal V menos el peso V va a ser igual a 0. Por lo tanto, voy a suponer que la normal V tiene que ser sí o sí igual al peso. Y como es igual al peso, es masa por gravedad. La masa, en este caso, que es la masa B, serían 26,5. Veamos, chicos, tuve que tomar la decisión de desactivar el sonido a todos, así que si alguien necesita preguntar, lo de escribir. Ok. Así que cualquier duda o consulta que tengan, ahora escrita al chat. Volviendo al tema. Entonces, en este caso, la masa, yo la voy a multiplicar en este caso por la gravedad, en este caso que es 9.81. Multiplico 26,5 por 9.81. 26.5 por 9.81. Me da un total de 259,965. Lo voy a escribir con dos decimales nomás, no voy a trabajar con más de dos y siempre aproximando. 96,5, eso es 97. Si me preguntan cuál es la fuerza normal en el caso Y, en el caso de la masa B, tiene una fuerza normal de 259 newton aproximadamente. ¿Ya? Ahí tenemos la fuerza. Luego que tengo esas variables listas, ahora me dedico a resolver el ejercicio propiamente tal, que es la fuerza. Entonces, yo veo cuáles son las fuerzas, o en este caso, o las variables que yo voy a relacionar. En este caso, la variable X que tiene el movimiento, con la otra variable X que también tiene movimiento. Entonces, esas las voy a sumar. Entonces, nos vamos a juntar en un lugar cualquiera de nuestra hoja. En este caso, voy a indicar que la tensión menos la fuerza de roce, en este caso A, tiene que ser igual a la masa A por la aceleración. Y obviamente la fuerza aplicada menos la tensión menos la fuerza de roce B tiene que ser igual a la masa B por la aceleración. Y ese es mi sistema para este ejercicio. Y eso lo voy a resolver. Normalmente uno siempre elige eliminar las tensiones, por lo tanto quiero que las tensiones sean iguales pero con signos distintos. Por lo tanto esto va a tener signos distintos, entonces las voy a sumar. De tal manera que la tensión que está acá es positiva, la tensión que está acá es negativa, se pueden eliminar. Y solamente anote lo que haya sobrado. Lo puedo ordenar en el orden que yo quiera. En este caso voy a anotar la fuerza roce A primero, la fuerza aplicada la voy a anotar después, la fuerza de roce B la voy a anotar después, en este caso también negativa, no le cambio el signo a nada. Y acá las masas con la aceleración va a estar sumada con la masa B con la aceleración. Luego de eso puedo empezar a despejar un poco más la variable, podría decir, pucha, la fuerza de roce A es lo mismo que decir coeficiente de roce, negativo en este caso, porque es negativo, por la normal A, más la fuerza aplicada, que alguien va a decir fuerza es masa por aceleración, pero me están preguntando la fuerza, entonces no es tan sencillo como decir masa por aceleración. Entonces escribo como F, ¿no? La fuerza roce B, coeficiente de roce, por la normal B. Y obviamente los demás masa A por aceleración. Masa B por aceleración. Y reemplazo los datos que ya conozco. Por ejemplo, el coeficiente de roce lo conozco que es 0,37. La normal A también la conozco que es 313,92.
313,92. La fuerza no la conozco, así que la dejamos como fuerza. El coeficiente de roce lo vuelvo a repetir si lo conozco, que es 0,37. La normal B equivale al cálculo que está acá abajo, en ese caso, que es el 259,97, que también lo había calculado. La masa A la conozco, que es 32. La aceleración también la conozco, es 1,6. Entonces, me fija, se habían dado todos los datos ya. Y la masa B también es 26,5 y la aceleración sigue siendo 1,6. ¿Ya? Dependiendo de cuán hábil sea con los números, yo puedo producir los ejercicios mucho antes o resolverlos después, como yo me considere más cómodo el ejercicio. Y ahora me dedico simplemente a resolver. ¿Ya? Acá, esto es lo que uno espera, que no haya menos errores. El 0,37 multiplicando con el 313,92 da un total de 116,15. 116,15. Vuelvo a repetir, estoy trabajando con dos decimales y aproximando cuando es necesario. Más la fuerza. Multiplico esos dos, menos 0,27 por 259,97. Multiplico es 96,1889, pero yo lo voy a escribir con dos decimales nomás, entonces voy a escribir 96,19. Lo aproximé. Calculo el 32 por 1,6. Es 51,2. Vuelvo a calcular en este caso esos dos valores también. 26,5 por 1,6 es 42,4. Entonces, los valores obviamente los achiqué un poco más. Y como yo quiero dejar la fuerza sola, la F la vamos a dejar lo más sola posible. Vamos a dejar ahí. Y todos los que no son F, obviamente, van a ir al lado derecho. El 51,2 se queda ahí porque se mantuvo el signo. El 42,4 también se mantuvo porque no tuvieron que moverse. Pero el 116 era negativo, se convirtió en positivo el receptor. O sea, estaba restando, mejor dicho, y se convirtió sumando. El 96 también estaba restando, ahora está sumando. Entonces 96,19. Y ahí eso me indica la fuerza. Me indica que la fuerza es la suma de todos esos valores pequeñitos que tenemos ahí, de todas las fuerzas puntuales de cada uno. Así que eso debo tener bastante claro. Ahí lo vamos a resolver. Vamos a ver algún comentario que me dice. ¿La prueba para cuándo sería, Branco? Branco, la prueba del día jueves, ¿ya? Eso es la respuesta a su consulta. No sé si tiene alguna otra pregunta, Branco. Les vuelvo a repetir. Ojalá que la idea es que escriban la pregunta, debido a que tuve que silenciarlo recién. Y ahora voy a hacer el cálculo de este ejercicio. Digo 51,2 más 42,4 más 116,15 más 96,19. 305,94. Fuerza, 305,94. Independientemente que la fuerza vaya a la izquierda o a la derecha, la solución siempre es la misma. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el concepto de izquierda o derecha o de arriba hacia abajo simplemente me indica la dirección de la fuerza, no me indica el valor de la fuerza. Si yo digo que una fuerza va a la derecha, no quiere decir que sea más grande que una fuerza más que va a la izquierda. Sí, para este jueves, 29 de octubre. Va a estar abierta por 48 horas la evaluación, ¿ya? Porque es una evaluación distinta a la anterior, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Entonces vuelvo a repetir, hago el ejercicio, vuelvo a repetir, independientemente que yo haya dicho que la fuerza va a la izquierda o a la derecha, el resultado siempre debe dar positivo. Todas las preguntas que ustedes vayan a responder, siempre el resultado va a ser positivo. Más allá que los cálculos, usted diga, me dio negativo el cálculo, pero también tiene que ser el cálculo positivo.
En algunos ejercicios de la guía, sobre todo por ejemplo cuando les preguntaban por la fuerza del roce, obviamente cuando uno calcula la aceleración va a ser negativa. Pues si por ejemplo dicen automóvil va a 100 kilómetros por hora y se detuvo, obviamente la aceleración es negativa, entonces se aplicó una fuerza hacia el lado izquierdo, que es negativa obviamente uno dice, pero numéricamente es positiva. Numéricamente igual una fuerza, vuelvo a repetirle chicos, si la fuerza va hacia arriba o va hacia abajo, no quiere decir que sea mayor la de arriba y menor la de abajo. O si va a la derecha y a la izquierda, que sea la fuerza que va a la derecha sea positiva y a la izquierda negativa. Entonces, volviendo al ejercicio, ahí está mi solución. Luego, por ejemplo, otra de las preguntas que había hecho recién el ejercicio era la tensión. Entonces, pucha, me están preguntando la tensión. Busco dónde puedo sacar la tensión. Tengo dos fórmulas para sacar la tensión. Recomendación, siempre elegir la más corta. Entonces, en este caso, voy a elegir eh, formulario, estimado Branco. Hay dos o tres fórmulas nomás. Pero igual lo voy a anotar, ¿ya? Porque las fórmulas dependen del problema. No son eh, exactas para cada ejercicio. Ya, por ejemplo, la normal no tiene fórmula, la tensión no tiene fórmula. Eso hace que los ejercicios sean difíciles de trabajar. No es en dinámica, es la dificultad que tiene. A diferencia de la otra unidad que vamos a ver, que es la tercera unidad, o disculpe, cuarta unidad, que es de energía, que ya la fórmula bien definida. O la segunda unidad que tuvimos de cinemática, que venía lista la fórmula, acá no. Acá solamente con tres formulitas ya yo debería saber solucionar todo el ejercicio. Pero de ahí lo vamos a volver a repetir. Luego, chicos, como decía, la tensión, elijo cualquiera de las fórmulas, en este caso elijo la fórmula más pequeña para mí, que fue la de crear tensión menos fuerza de roce A, va a ser igual a la masa A por la aceleración. Esa es para mí la fórmula más corta. Lo voy a escribir con otro lápiz mejor para que no se me confunda después al escribir la respuesta. Entonces voy a escribir la tensión va a ser igual a la masa A por la aceleración, y esa fuerza de roce que estaba restando en este lugar lo voy a pasar hacia el otro lugar sumando. Y acá no necesito hacer tanto despeje, porque alguien diría, atención, masa A por aceleración. Masa A por aceleración está ahí, eso, y yo la calculé recién, y eso es 51,2. O sea, no necesito andar buscando los valores. Más la fuerza de roce A. La fuerza de roce A está ahí, está acá. Era todo eso la fuerza roce A, por lo tanto me dio ese resultado, 116,15. Entonces, todos los valores yo lo había calculado antes. Tensión va a ser igual a 51,2 más 116,15. Algo que me dice que es 167,25. Y eso va a ser mi fuerza de roce. Disculpen, mi fuerza de tensión, que va en Newton. Y esas son mis respuestas. Veamos, chicos, consultas, preguntas hasta el momento antes de ir a la parte final del... Por ejemplo, ya terminé el problema. Y algo que muchos preguntan. Ahora sí pueden hablar si alguno quiere preguntar algo. Deje de silenciarlo a todos. Profe, Dígame. los ejercicios van a ser como los que aparecen en la guía, ¿cierto? Correcto. Son más dibujos, vienen con más dibujos que problemas. Porque lo que hemos trabajado en clase... Como más de interpretación. No, me refiero al dibujo como está acá, no tanto de, un camión viaja tanto, eso no tanto. Ah, ya. Ya, porque eso ya lo evalué ya en la segunda unidad. En ese caso más de interpretación de las fuerzas, hacia dónde va a la derecha, a la izquierda, ese es el concepto. Entonces, volviendo chicos ahí, por ejemplo, esas dos soluciones me dio. Voy a dejar de compartir esta parte de la pantalla. Ya, voy a volver a la pantalla que yo estaba recién realizando. Por ejemplo, vuelvo a repetirle, yo en la plataforma habilité algo que se llamaba prueba piloto. No, esa prueba no tiene nota ya. El link que activé, simplemente lo hice para probar la plataforma.
para que después no haya reclamo. Entonces, ahí está mi prueba piloto. Entonces, en este caso, ahí está mi ejercicio, lo que me estaban preguntando. Recuerden que yo igual revisé la prueba antes, le eché un vistazo, normalmente lo que uno hace siempre mira toda la prueba y después responde. Me están preguntando la fuerza y me están preguntando, en la segunda pregunta me están preguntando la tensión, con el mismo ejercicio, me están determinando la tensión. Entonces yo aquí escribo la fuerza, mi respuesta. En este caso voy a lo que había respondido recién, que era 305.94. Entonces en mi ejercicio, acá escribo 305,94. Está configurado de la manera que ustedes pueden escribir 305.94 o 94. Cualquiera de las dos respuestas se las va a considerar. ¿Ya? No tiene ese problema, si lo escribo con punto me lo cobra mal y si lo escribo con decimal me lo cobra. No, cualquiera de los dos comandos lo entiende. El siguiente ejercicio me está preguntando la tensión y yo la tensión también la calculé. La tensión es 167,35. Entonces acá yo escribo 167,35. Coloco terminar intento, obviamente, porque en esta prueba es una prueba más corta que hice, una prueba de piloto, ¿no? Me queda tiempo restante, me queda 1 hora 4. ¿Ya? Enviar todo y terminar. Entonces, confirmar, enviar todo y terminar. Y ahí está mi calificación. Obviamente, a la calificación lo que debo fijarme yo, más que los puntos, debo fijarme en los porcentajes. 100%. O sea, no me equivoqué en ningún ejercicio, tengo el 7. ¿Ya? A todos les va a pasar lo mismo. Cada vez que haga un ejercicio y usted, por ejemplo, hace un ejercicio malo, por ejemplo, ahí tenemos un problema. Voy a volver a hacer un nuevo intento. Vamos a suponer que me tocaron, se fijan, otros números, otras variables. Por ejemplo, voy a escribir desordenado, escribir un 3 y un cociente, ¿ya? Voy a escribir ahí y termino el intento. Lo envío y me va a indicar, obviamente, en ese caso, o sea que es 0%. Pero, obviamente, si yo hubiera respondido una correctamente y otra mala, tampoco me indica cuáles fueron buenas y cuáles fueron malas, ¿ya? Simplemente me va indicando 0 puntos. Pero también me puedo fijar aquí. A veces el ejercicio, a veces me va indicando, aquí tienes 0 puntos, acá lo hiciste bien, acá lo hiciste mal. Por ejemplo, vamos a ver qué pasaría si yo contesto una solamente buena, no la otra. Profesor, dígame. ¿Vamos a tener que adjuntar igual foto como la anterior? No, nada de adjuntar fotos. Solo la respuesta. Solamente la respuesta, nada de adjuntar fotos. Sí. Entonces, por ejemplo, viendo el ejercicio acá, yo podría suponer que la tensión, como había dicho recién, porque como estoy fijando, las fórmulas no van cambiando el problema, lo que va cambiando son los números, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo haga el segundo intento, si me fue mal, yo tendría que cambiar los números y ver si, obviamente, dónde me equivoqué. Pues, quizá me puedo haber equivocado en una multiplicación en un ejercicio, me puedo equivocar en no agregar una fuerza. Para eso es recomendable que cuando hagan el segundo intento no hagan los dos intentos seguidos, hagan un intento primero, vean cuántas buenas tuvieron y de ahí obviamente empezar a pensar cómo, en qué me equivoqué. Por ejemplo, en este caso me está indicando una masa A de 36.7, recién era otro tipo de masa, una aceleración un poco más rápida de 2.7. ¿Qué más? En el ejercicio anterior hablaba de fuerza de roce, en este caso la fuerza roce A. Yo tengo que ver cuál es el valor que me sale más cómodo. Por ejemplo, según lo que yo creo, esto dice ser alrededor de 160.29. También hay un rango de tolerancia, ¿eh? No quiere decir que tiene que ser el número exacto al que yo estoy esperando, ¿eh? No les va a cobrar malo. Por ejemplo, si yo dije que la solución era 500 y usted colocó 499. Envió todo, por ejemplo, ahí me indica que tuve 50% tuve buena, estuve mala. Y si me fijo mejor en las preguntas, me va indicando, ahí tuve 0 puntos, o sea, esa es la que tenía mala la 1.
Y acá la 2 la tenía buena. Normalmente los ejercicios me lo van indicando de esa forma. Profe, disculpe, Dígame. esa U que sale ahí es como el Newton. No, ese es el coeficiente de roce. Ah, ya, profesor, gracias. Entonces, vuelvo a repetirles, chicos, cada vez que ustedes hagan la prueba, tienen 2 intentos para hacerla, y se promedian los intentos. En este caso, vuelvo a repetir, como hice una prueba piloto, una evaluación piloto, la puse con 10 intentos permitidos. Eso no tiene ninguna calificación, no tiene ningún puntaje, ninguna décima, nada de nada. Simplemente era para ensayar y para mostrarles cómo podría ser la evaluación. En este caso ahí voy viendo mi revisión. Dígame, Profe, dígame. ¿el plazo para hacer la prueba hasta cuándo es? El plazo de la prueba empieza el día jueves, nosotros tenemos clase el día jueves a las 7 de la tarde. Tienen hasta el día, son 48 horas después, pues. De jueves 7 de la tarde, viernes 7 de la tarde tienen con 24, sábado hasta las 7 de la tarde se cumplen las 48 horas. Para hacer los 2 intentos. Si alguno de ustedes termina y alcanza un 80%, un 90%, mejor dicho, para ser exacto, un 95% un 90%, recomiendo que lo deje hasta ahí, no haga el segundo intento. Si tengo menos de 90, ahí sí recomiendo que hagan el segundo intento. El 90% en nota, para que también lo puedan ver, porque alguien, normalmente muchos preguntan, profe, ¿por qué me bajó tanto por la nota? Uno va acá, escribe escala de nota, ¿ya? Para que después no haya preguntas, y la escala de nota automáticamente me va indicando puntaje mínimo un 1, puntaje máximo un 7, nota de aprobación un 4, exigencia 60%, puntaje máximo 100 puntos. Entonces vamos a poner, yo saco 90%, es un 6,3. Está bastante bien. Saqué mi ponderación y me indicó un 60%, saqué un 4. Saqué un 50%, un 3,5. Saqué un 20%, un 2. Saqué un 80%, un 5,5. Y obviamente yo voy viendo, me quiero quedar con esa nota o la puedo hacer el segundo intento. Pero recuerden, el segundo intento se promedia con el primero. Por lo tanto, tiene que ser mucho mejor que el primero. Si, por ejemplo, la primera vez saqué un 60, la segunda dice sacar un sobre 60 para que valga la pena. Un 70 o un 80 para que valga la pena la nota. Porque si saco 60 y el segundo intento hago 30, 60 más 30 son 90 y la mitad de 90, porque saco un promedio, es 45. O sea, de un 4 pasé a un 3,3 por hacer el segundo intento y no prepararme lo suficiente. ¿Ya? Por eso les vuelvo a repetir, lo ideal es que hagan el primer intento, revisen el ejercicio. Por ejemplo, si me equivoqué en esta parte del ejercicio, me equivoqué en la pregunta 4. En la pregunta 4 el error fue este. Y lo vuelvo a hacer. ¿Ya? Pero lo hago horas después. Entonces la recomendación es que aprovechen los tiempos. Tienen 48 horas para hacerlo. Con un solo intento basta. Ya, si alguien me dice, profe, solamente hay que hacer un intento en las 48 horas, lamentablemente es el único intento válido. No más, no hay más intentos. Profe, una consulta, Dígame. ¿cuántos ejercicios van a hacer? Ejercicios son como 5 ejercicios. Preguntas son 15. Profe, ¿cómo fue eso de las 48 horas que había dicho? Los intentos tienen 48 horas para hacer los intentos. Cada intento dura 2 horas. Entonces, por ejemplo, para que no pase lo que la primera prueba. Ya, aquí no quiero hacer la prueba a las 7, la voy a hacer a las 10 de la noche. Voy a hacer la prueba a las 10, tengo de las 10 hasta las 12. Y ahí se terminó el intento y se cerró. Voy a hacer el intento el día sábado. Voy a hacer un solo intento. Y lo voy a hacer a las 6 de la tarde. Alguien me dice, pucha, es de las 6 a las 8. No, es de las 6 hasta las 7. Porque la prueba se termina cuando ocurran 2 ocasiones. Se termina el tiempo de las 48 horas o se terminan las 2 horas del intento. O sea, si alguien dice, lo voy a empezar a hacer a las 6 de la tarde y tiene que terminar a las 8, no, va a terminar a las 7 justo. Entonces en vez de tener 2 horas va a tener 1. Entonces me salen los comerciales, ¿no? Sí. ¿Ya? Para que lo tengan en consideración. Problemas son 5 o 6 problemas para ser exactos, pero preguntas son 15. ¿A qué me refiero? Que un problema trae más de una pregunta. Entonces, como el de recién, el que hice como ejemplo era un solo problema, pero se preguntó la fuerza y se preguntó la tensión. ¿Qué más se podría preguntar? Se podría preguntar la fuerza normal. La fuerza normal. Entonces,
¿A qué va en este caso el ejercicio de esa forma? ¿Por qué? Porque si yo calculé bien algo, por lo menos voy a tener algo de puntaje. A diferencia que, por ejemplo, porque la pregunta final es la fuerza. Y vamos a suponer que yo me equivoqué al final, no. Calculé más la fuerza al final, no. Y eso estaba malo. Pero las fuerzas anteriores, que es la tensión, la fuerza de roce, la fuerza normal, yo las calculé bien, por lo menos voy a tener algo de puntaje. Entonces, igual es importante hacer un desarrollo para usted, obviamente, pero no debe enviármelo. Ya no se debe enviarle el desarrollo. Así que para que lo tengan en cuenta. No sé si hay alguna otra pregunta, creo que no sé, nadie me ha escrito ahí. Sí, profe, Yo creo que tengo una última duda. Dígame. el tema del desarrollo de los ejercicios, ¿se adjuntará a la prueba No, o se le tiene que mandar vía correo o algo? no, nada. Solamente escribe la respuesta. Ah, solamente la respuesta. Solamente la respuesta, nada de desarrollo. Para evitar lo que va a ser la primera prueba. ¿Ya? Solamente por eso. ¿Ya? Gracias, profe. Ok. En tiempo, las 2 horas están abordables para terminar todos los ejercicios. Así que recomiendo, cada vez que hagan un cálculo, anoten la respuesta y vayan a la siguiente pregunta, vayan a la siguiente pregunta y así. Lo vayan vayan dejándola anotada. Para que no pase que, puede decir, no anoté ninguna respuesta, ya tienen que anotarla. Entonces, para que vayan a la siguiente pregunta. Salvo que no sepan cómo hacerlo, obviamente lo van dejando en blanco, pero recomendación, hacen un ejercicio, anotan la respuesta, van a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente. Si se me cae el internet, recargo la página hasta que vuelva a aparecer la página y la página va a seguir como si nada hubiese pasado, no les va a cambiar ningún dato, nada. ¿Ya? Lo máximo que podría hacer, yo me devuelvo la pregunta anterior para ver si guardo guardo la respuesta, nada más que eso. Pero va a mantenerse el ejercicio, ya no va a ocurrir que, profe, se me cayó en internet y no volvió el sistema, no. O se me cerró la prueba, no. También la prueba cuando ya la diseñé, obviamente, también está creada en el tiempo que la resolví. Me demoré de haber sido como 15 o 20 minutos en resolver la prueba completa para obtener el 100% de las notas. Entonces, obviamente, uno va calculando. Si me demoro, no sé, 20 minutos, 15 minutos en hacer la prueba completa, ustedes las 2 horas de más deben estar listos, ya, considerando que habían estudiado para la prueba. Esas son como las consideraciones para hacer la prueba. No sé si hay alguna otra pregunta más con respecto a la prueba. A la forma de hacer la prueba. Profesor. Dígame. Ya. Dígame. Profe, ¿esta es la tercera nota o cómo? Esta es la segunda calificación. La primera nota fue la prueba. Veamos, chicos, voy a comentar algunas cosas que ocurrió con la primera prueba. La primera prueba, como les había comentado, iba a ser un 20% de una tarea que le había enviado, una tarea de vectores, y la prueba. Ocurrió lo siguiente, yo al principio pensaba bajar la escala. Pensé bajar la escala, así, porque estaba revisando algunas pruebas y eran muy bajas las notas, ¿ya? Pero lamentablemente, como ocurre a veces en la vida, aparecieron 2.7, aparecieron 2 personas que lo hicieron completa, así con los 40 puntos en este caso la prueba. Entonces cuando ocurre eso uno no puede bajar escala. ¿Ya? Y fue en todos los cursos, no solamente acá, y no decir, yo lo comparé con todos mis cursos que hago, no, en todos los cursos hubieron 1, 2 y 3 7 por curso, por nivel. Entonces en ninguno dije, ninguno pude, obviamente quise bajar la escala. Pero lo que hice fue lo siguiente. Considera la prueba, por ejemplo, si la nota de la prueba la multipliqué por 0.8 más un 0.2 la prueba, en este caso la actividad. Si alguno de ustedes la nota de la actividad le bajaba la nota de la prueba, yo mantenía la nota de la prueba. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tenía un 5, me saqué un 5 en la prueba, me fue regular. Pero la nota de acumulativa, en este caso la nota de la tarea, fue un 4. Entonces, si yo saco el promedio, en este caso 0.2 por 4 más 0.5 por el 0.8, me da un 4.8. Entonces dije, no, lo hago en un 5, no, para que lo haga una nota. Entonces, en algunos casos sacaron más notas de lo que tenía la prueba, porque la actividad anterior, que fue la actividad de vectores, les ayudó a subir. A las personas que no les ayudaba a subir, yo les mantuve la nota en la prueba. Por ejemplo, los casos puntuales, los chicos que sacaron un 7. Sacaron un 7 en la prueba, pero en la prueba, en la actividad de vectores, nadie tuvo un 7.
Entonces, obviamente, a ese chico no tenía que haberle puesto un 7, le tenía que haber puesto un 6,4, un 6,3, dependiendo la nota que sacó en la nota acumulativa. En este caso, en la nota de vectores. Entonces, para evitar eso y, entre comillas, apoyarle un poco la nota en la calificación, se hizo de esa forma. Se revisó todo, las personas que mandaron la prueba, la guía por correo, también se les fue subiendo la calificación. Y en el curso, en este caso, que déjame ver que es sección 110, si no me equivoco, el promedio del curso fue un 4. Eso quiere decir que esa es la nota promedio que sacó el curso de todas las personas que rindieron la prueba, sin considerar a las personas que no hicieron la prueba. ¿Ya? Un promedio bastante bueno, un 4 para hacer una prueba de física está bueno. Entonces, tengo que fijarme bien, chicos, si estuve bien con respecto al promedio, bajo el promedio, preocuparme, ponerle más empeño. Los quedan 3 evaluaciones. Cada una de las evaluaciones que vienen a continuación tienen que ver con respecto a materias mucho más cortas que vectores, o mucho más cortas que cinemática, que la materia anterior. Entonces, por eso cinemática hasta acá es la materia, pero todos los ejercicios son distintos, la forma de hacerlo, ya va variando una forma de hacerlo uno con otro. Por eso les decía, no basta simplemente con mirar, tengo que lanzarme a escribir un ejercicio, a resolverlo, a plantearlo, ya no basta con solo eso. No sé si hay alguna más preguntas todavía con respecto a la prueba, a la forma de la prueba, el formato de la prueba. Mientras dejo de compartir esta parte. Entonces vuelvo a repetirles, chicos, cada vez que hagan la prueba, que estén haciendo el ejercicio, anoten la respuesta y de ahí van a la siguiente, y de ahí van a la siguiente, y ahí van avanzando. Tienen 2 intentos para hacer toda la prueba. No, y saca un promedio. Si yo solamente hago un intento, esa es mi nota, ya es la que yo creo que voy a tener. Si quieren ver su nota final, es que está la página escala de nota y lo pueden buscar ahí, o descargar una escala de nota en el teléfono. Y en base al porcentaje, el porcentaje es 100%, eso es un 7. Y ahí eso lo van considerando como un puntaje máximo para ir haciéndolo todos los cálculos, porque normalmente uno se preocupa siempre de la nota. Creo que ese es como el objetivo que tienen como de educación. Profe, hay 2 intentos para realizar la prueba, ¿cierto? 2 intentos para realizar la prueba, claro. Entre los 2 intentos saca un promedio. Uno. Diga. Ya. Profe, y si en el promedio le baja la nota, si por ejemplo si la primera le fue mejor que la segunda. Eso es completamente decisión suya. Decisión suya. Entonces usted cuando vea su nota, usted ve si se quiere quedar con esa nota o quiere arriesgarse a hacer otro intento. Ya, usted decide. Va a bajar a su criterio. Si usted quiere, por ejemplo, sale un 4 y quiere quedarse con ese 4, genial. Yo al final cuando descargue las notas, me va a llegar la nota final, pues no me va a indicar cuánto intento hizo usted. Cuando, mejor dicho, descargo el reporte me indica, no sé, pues, alumno Araya, por decir un apellido, alumno Araya, un 7. No sé cuánto intento hizo. Alumno, no sé, pues, alumno Cepeda, el último sacó un 5,5. Tampoco sé cuánto intento hizo. Quizá ahí lo hizo en uno solo, quizá lo hizo entre 2. Sacó un 7 primero y después sacó un 4 y le dio el 5,5. O al revés, sacó un 4 primero y después sacó un 7, ahí le dio un 5,5. Tampoco no tengo idea de cuánto intento hizo. Lo único que podría hacer es que cuando termine todo, por ejemplo las 48 horas, y usted no hizo la prueba, lo que tiene que hacer es justificarla primero y después conversar conmigo. Tiene que mandar a la plataforma, indicar no pude hacer la prueba el día jueves por tal motivo, y después me escribe. ¿Ya? Y cuando está justificado, ahí recién se puede ver la opción de rendir la prueba. Profe, dígame. Disculpe que lo interrumpa, lo que pasa es que a mí me ocurrió un problema así con una prueba. ¿Ya? Que no la pude realizar, que fue la prueba número 1 que hizo usted. Ok. Y yo lo comuniqué, mandé un correo y todo y no me lo respondieron. Pero hablé con usted también y usted me dijo que en otro momento me lo iba a tomar. Claro, tengo que ver el correo de respaldo de la directora de carrera, me imagino que le escribió, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que
Yo le mandé, bueno, como le expliqué a usted, yo le he mandado varios correos a la directora de carrera y no me responde ni por si acaso. Ya, ¿quién es su director de carrera? ¿De qué área usted? ¿Construcción? Ah, sí, Loreto Bertrán o Ah, Beltrán se ya, ok, llama. Loreto. Ya, ok. Voy a ver, preguntar a Loreto. Ya, profe, muchas gracias. Sí, no hay problema. Y veamos, chicos, por ejemplo, acá es el ejercicio. Vuelvo a repetirles, cuando usted revise y se dio cuenta, por ejemplo, normalmente, ¿dónde están los errores? eh, Errores graves, que yo considero graves, ¿ya? En la parte física, no en la parte tradicional. Los errores más graves ocurren acá, en dibujar las fuerzas, en dibujarlas mal, y entonces armar mal la ecuación. Ese es el error más grave de todo. Eh, los otros ya no son errores, entre comillas, son ya, podríamos llamarlo, cosas que no deben ocurrir. ¿Qué cosas que no debiesen ocurrir? Que yo multiplique mal estos números. Eso no debiese ocurrir. Que diga, ese 116 lo paso igual restando en otro lado. O lo paso dividiendo, porque muchas veces alguien me dice, ese 0,27 lo paso dividiendo, pero en verdad no lo multiplican. Esas cosas no pueden ocurrir, ¿ya? Para eso usted puede hacer el proceso que yo voy haciendo paso a paso, de ir detallando el número y después achicándolo, y después cuando me quede una sola incógnita y despejarla, o simplemente puede hacer los cálculos aparte. Puede decir, aquí voy a calcular la fuerza, acá voy a calcular la fuerza RCB, acá voy a calcular la no sé, por la masa por aceleración. Y ya tener los números listos. Entonces después llegué a reemplazar, así no trabajo con tantos números. Pero sí tener una metodología de trabajo. La dificultad que tiene dinámica es que es el ordenado. Ese es el problema. Si no soy ordenado con los números, no soy ordenado con la forma de trabajo, nunca me voy a dar cuenta dónde me equivoqué. Por ejemplo, en el ejercicio, si yo me hubiera puesto acá, no son solución 500 y la solución a 305, si yo no me doy el tiempo de guiarme paso a paso para darme cuenta dónde me equivoqué, yo no podría hacer el segundo intento. El segundo intento, no, pucha, puede pensar que lo hice mal del principio, pero puede haber sido que en vez de multiplicar 0,27, lo multipliqué y en vez de escribir la calculadora despistado, en vez de escribir 0,27 259, escribí 0,27 225,9. Obviamente me va a dar un número malo, me va a dar un número erróneo. Y me voy a dar cuenta que eso estaba malo. Por eso les recomiendo que cuando hagan el segundo intento, si lo van a hacer, echen un repaso al primero, vean dónde se equivocaron, vean dónde está el error. Me equivoqué en esta parte, en este lugar. Y ahí estaba malo el ejercicio. Y ahí se echó a perder todo. Entonces esos son como los errores puntuales que ocurren. ¿Ya? Jóvenes, principalmente, si alguien me pregunta como formulario, que me preguntó el compañero, no quiere decir que estoy terminando la clase, simplemente indicar el formulario. Formulario de la unidad, solamente el formulario de la unidad, sería fuerza igual a masa por aceleración, coeficiente, mejor dicho, fuerza roce, no coeficiente, fuerza de roce, coeficiente por la normal, y el peso, masa por gravedad. Eso no quiere decir que yo pueda calcular la fuerza de roce de otra manera, o pueda calcular el peso de otra manera, o pueda calcular la fuerza de otra manera. ¿Ya? Simplemente son las tres fórmulas que Newton, entre comillas, que se plantean en base a Newton. Pero no quiere, vuelvo a repetir, no quiere decir que yo no pueda llegar a la fórmula de fuerza en base a otra forma. Por ejemplo, recién calculé la fuerza de otra manera. Podría calcular la fuerza de roce también de otra manera. Por ejemplo, hay ejercicios como la guía, como el segundo, que dice que calcula, no acuerdo si el segundo o el quinto por ahí de los ejercicios, habla de un auto que se detiene y le pregunta cuál es la fuerza de roce aplicada. O sea, alguien me dice, es coeficiente de roce por la normal. No conozco el coeficiente de roce. Como no conozco el coeficiente de roce, nunca voy a poder calcular la fuerza de roce. Pero con los datos que tengo, sí lo puedo obtener. Por eso es importante hacer los ejercicios en la guía. Como por ejemplo, alguien me preguntó, no sé, este fue este curso, ¿no? Déjeme ver la guía, el ejercicio que me preguntaron. Entonces, ahí está el formulario, para que lo tengan ahí. Por lo retiro, son como las únicas fórmulas que puedo ocupar para la unidad, así como de esta unidad que yo le agregaría a este ejercicio. Veamos. Va a dejar copiar el ejercicio. De ahí lo puede revisar
Disculpe, no lo había leído antes, Rodrigo, ya, porque va a estar grabado, ya, de ahí solo, justo lo borré el ejercicio, pero ahí está el formulario. Voy a ver mientras la guía, antes de continuar. No sé si más preguntas, chicos, los que están conectados acá. Profe, por ejemplo, esa fórmula de atención, ¿eso no va ahí en el formulario? No, porque la fórmula de tensión va dependiendo cómo va el formato del dibujo, cómo va el ejercicio. No hay una fórmula exacta para calcular la tensión. Ah, ok. Va cambiando ahí dependiendo lo que pida el... Sí, dependiendo de lo que pidas. Si por ejemplo yo veo un ejercicio y yo por ejemplo hago el diagrama y incluyo la fuerza de roce, mi fórmula cambia si no la incluyo. A veces, por ejemplo, si yo dijera algo tan sencillo como esto, vamos a suponer esto. Tengo un objeto colgando acá, ¿ya? Y digo, para arriba va la tensión y para abajo va el peso. Y si no, y no se está moviendo, digo, tensión menos peso igual a 0. ¿Cómo calculo la tensión? Pucha, la tensión es lo mismo que el peso. Entonces digo, tensión es masa por gravedad. Calculo la tensión. Si voy hacia el lado, tengo dos objetos acá. O mejor dicho, tengo una cuerda. Quiero ver cuál es la tensión que se aplica en la cuerda y aplico fuerza de roce acá. Pucha, digo, tensión menos fuerza de roce va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Cuánto es la tensión? De espejo, tensión es lo mismo que la masa por la aceleración más la fuerza de roce. Pero ¿qué pasaría si no existiese la fuerza de roce? La tensión sería solamente masa por aceleración. Entonces va dependiendo mucho del esquema, de cómo va el dibujo. Entonces no es una única fórmula. Entonces no puedo pretender crear una sola fórmula para tensión. Esta la va a ser siempre para tensión. O esta fórmula siempre va a ser para normal. Porque la tensión solamente está presente en algunas ocasiones, no, cuando hay cuerda. La normal solamente está presente cuando hay superficie. Si no hay superficie, no hay normal. Pues. La fuerza de roce solamente está presente cuando existe el coeficiente de roce. Si no existe el coeficiente de roce, no lo puedo resolver. Era como un ejercicio que uno de ustedes creo que me preguntó de una persona que va en bicicleta. Si va en bicicleta, obviamente con una pendiente, existe harto roce, pues existe el roce del viento, el roce del cemento con la bicicleta, pero uno considera solamente en este caso el de la superficie, en este caso de la bicicleta con el cemento, en este caso. No considera el viento. Si un objeto está colgando, también no considera el viento. El roce uno lo considera siempre y cuando esté tocando algo y si esa superficie que se está tocando tiene coeficiente de roce o no, va generando un roce entre la superficie. También vuelvo a repetir, como recién les explicaba, las fórmulas no son únicas. Entonces, dependiendo del ejercicio, yo puedo o no resolver un problema con esas variables. Por ejemplo, uno de los videos el último video que subí, hice un ejercicio que no lo pude resolver. No es porque no haya querido, simplemente porque las variables no me cuadraban. Entonces, cuando algo no me cuadra, yo tengo que dejarlo expresado. Eso ocurre mucho en física, ¿ya? O en ciencia en general. Uno deja siempre expresado algo en otra variable y de repente uno, como es muy cuadrado, uno espera que la solución sea siempre numérica. No ocurre eso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, uno espera que la solución sea 50. Escucha, 50, pero ¿cuál sería el número? Entonces, porque pueden faltar datos en algunas veces. Entonces, pero en esta clase, en este tipo de ejercicios que hemos realizado, traté de que todos los números cuadraran. ¿Ya? Así que a ninguno, cuando haga la prueba, no le podría dar una solución. Pero lo vuelvo a repetir, en la vida real, hay veces que ejercicios no me cuadran.
no cuadran, no cuadra o me va a depender de algo, depende de otra variable que no estoy considerando. Por ejemplo, chicos, ahí mientras anotan ahí esa parte, dice, ¿cuál será la fuerza aplicada de un cuerpo que pesa 12.800 newtons si al detenerlo en 35 segundos? La velocidad al instante de aplicar la fuerza era un 80 km por hora. Este ejercicio me lo preguntó un compañero de acá, obviamente de la sede, que lo hizo correcto, pero ocurría lo siguiente. Lo hizo todo bien, pero ocurre esto. Él leía el problema y decía, ¿cuál es la fuerza aplicada de un cuerpo que pesa 12.800 newtons? Ya, eso lo tenía claro. Se detiene en 35 segundos, también lo tenía claro. La velocidad inicial era 80, entonces se detuvo, había una velocidad final de 0. Y él quería llegar a 822, número que sí llegó. Entonces anotaba acá, decía peso, 12.800 newton. Entonces este es como igual a uno del primer ejercicio que hicimos en clase. El primero que partí con la unidad. Entonces él lo hizo bien, ¿eh? No, vuelvo a repetir, no estaba malo. Entonces él decía velocidad inicial igual a 80 km por hora. Incluso los 80 los convertía, ¿eh? Digamos que no es que haya hecho eso mal, ¿eh? Dijo 80 dividido 3.6, eso es 22,22 metros por segundo. Entonces él supuso la velocidad final igual a 0. Estaba bien, hasta ahí todo correcto. Luego, él planteó, dijo, pucha, si que me están preguntando la fuerza de roce, o la fuerza aplicada para detener un cuerpo, no necesito calcular la fuerza masa por aceleración, pero no conozco la masa ni conozco la aceleración. Pero sí lo puedo calcular como. Si sé que el peso es lo mismo que la masa por la gravedad, yo puedo estimar que la masa es lo mismo que el peso partido por la gravedad. Entonces él supuso que 12.800 al dividirlo por 9.81 le daba la masa. Y estaba correcto. $1.304. 1.304,79. Iba bien hasta ahí. Después dijo, la aceleración. Pues la aceleración es lo mismo que decir velocidad final menos la inicial. Partido por el tiempo. También correcto, ¿eh? Entonces dijo la velocidad final es 0, la velocidad inicial 22,22, el tiempo son 35. Entonces eso es 0.22, disculpe, 22.22 dividido 35. 0.63. Con dos decimales no, 0.63. Pero negativo, porque 0 menos 22 es negativo. Luego, que calculó la masa y calculó la aceleración, dijo, fuerza, masa por aceleración. La masa 1304, como de 39. Y la aceleración menos 0.63. Lo multiplicó bien, estos 4.79 por 0.63 negativo. 822.01. Correcto, ¿eh? Igual 86 no hay problema, pero está dentro de los rangos en la solución. 822,01 o 02 para ser exacto si lo aproximo. Pero le daba negativo. Entonces, ¿cuál era el problema de él? El problema, porque me escribió, porque me decía que no le daba, no le cuadraba el dato. ¿Por qué le daba negativo? El problema es el siguiente. Es que algo que deben tener claro. Cuando alguien habla de una fuerza, el símbolo positivo o negativo indica la dirección a donde va. Entonces, ¿qué supone que el ejercicio? Supone que supongamos que esto es un cuerpo, no sé, que puede ser un automóvil, lo que sea, el elemento que estemos trabajando, yo lo puedo suponer que va de la siguiente manera. Entonces va el automóvil o el objeto va para allá. Realmente se mueve para allá en esa dirección. Pero si yo quiero frenarlo, lo apliqué para el costado, al otro costado. Entonces ahí apliqué la fuerza. Entonces si apliqué para allá, eso quiere decir que la fuerza se aplicó para un lado izquierdo. Eso quiere decir que sea negativo. Pero no quiere decir que la fuerza sea negativa, sino que el lugar donde se ubicó es negativo. Por lo tanto, la fuerza sigue siendo un número, en este caso, que es una magnitud, que es 822,02 newton. ¿Por qué? Porque solamente estamos trabajando con magnitudes, no con planos cartesianos, no con coordenadas cartesianas.
como los vectores, que el vector tenía una fuerza en X y una fuerza en Y, o en este caso un vector X y un vector Y. La fuerza de un vector sí tiene un componente X y un componente Y, pero todos los ejercicios que están en la guía están enfocados a que la respuesta siempre fuese positiva, independientemente hacia donde yo apunte, hacia la derecha o a la izquierda. ¿Ya? La fuerza sí puede ser positiva, puede ser negativa, sí, hay que tenerlo claro, sí puede ocurrir eso. Pero el signo positivo, signo negativo, vuelvo a repetir, es la dirección, hacia dónde va tomando la fuerza, si va a la derecha, izquierda, hacia arriba, hacia abajo. Y uno, en este caso, por convención clásica, uno considera siempre el lado derecho positivo porque están los números positivos en el X. Todo lo que es para arriba lo considera positivo porque se van para arriba los positivos en el Y. Pero si alguno quisiera pensar contrario, indicar en negativo la derecha y negativo hacia arriba, lo puede hacer, pero siempre tiene que indicarlo. Siempre tiene que indicar en este caso, una de las indicaciones de cómo tomé el sistema de referencia. Ya eso es importante. Por eso cuando alguien revisa algún ejercicio o vea tutoriales en YouTube, es importante que la persona que está haciendo el ejercicio se indique cómo llegó a la fórmula, en este caso tensión, de fuerza roce, por qué está restando la tensión, por qué está restando la fuerza roce, por qué no considera la aceleración negativa en un lugar y yo la consideré negativa, por ejemplo yo cuando la enseñé o cuando la practico, porque a mí me sale mucho más fácil entenderlo de esa forma. ¿Ya? Hay personas que no entienden de otra manera, hay personas que siempre las aceleraciones van a ser positivas, pero dan vuelta a los ejes cartesianos. Lo mismo para los ángulos inclinados. Hay personas que, el coseno es para la X, a morir para la X, para ello el coseno. O sea, si quiero calcular la parte X, siempre es coseno. Pero también se puede calcular con el seno. Porque tiene que depender con el ángulo de caída. Pues ahí tenemos un ejercicio de la guía que, que les puede ayudar a ver lo que es la fuerza. Preguntas, chicos, dudas que tengan. Vamos a esperar que terminen de copiar ahí antes de avanzar con dos ejercicios que están dentro de la guía. Entonces veamos, jóvenes, vamos a continuar. Vamos a hacer un nuevo problema. Mientras déjenme ver lo que escribió. No lo estaba leyendo. No, nada. Vamos a hacer un nuevo ejercicio. Entonces, si se fijan, este 5 era muy parecido a uno que se hizo durante una clase, que debe haber sido unos primeros ejercicios. Una consideración bastante importante de jóvenes. ¿Qué pasaría si no existiese roce y tengo muchas masas? ¿Ya? Ejemplo. Hay un tren, por ejemplo, un típico tren que pasan recorriendo la ciudad y no existiese el roce realmente. Yo podría ver ese tren como una sola masa grande. Independientemente de que alguien diría, pero puedo calcular la extensión entre cada uno de los elementos. Sí,
pero yo podría verlo como una masa grande, porque da lo mismo la tensión que tiene, porque como no existe roce, no hay una fuerza que se oponga. Lo mismo que una persona que vaya en bicicleta. Si una persona va en bicicleta y yo quiero calcular el sistema, para mí el sistema completo, yo no necesito hacer un diagrama para el cuerpo de la persona y un diagrama para la bicicleta. Yo lo veo como conjunto. Veo que ambos es una masa. Entonces yo sumo la masa de la persona más la masa de la bicicleta. Lo mismo que alguien vaya en un ascensor. Si quiero calcular la cuerda, por ejemplo, en uno de los ejercicios que está en la guía, habla de un ascensor. Si quiero calcular la tensión que hay en la cuerda o quiero calcular el peso del ascensor, yo el peso del ascensor considero lo que pesa el ascensor más las personas que van adentro. Entonces ahí podría calcular su peso. Y las masas las veo como un conjunto. Es como si todo fuera una sola. No las veo por separado. No veo, masa 1, masa 2, masa 3, masa 4, masa 5. No, porque todo está en el mismo sistema. Cuando uno ve sistemas distintos, cuando en este caso hay una fuerza de roce, una fuerza de fricción, actuando en cada uno. ¿Ya? Porque no es lo mismo tratar de mover, por ejemplo, en una casa, mover un estante de 10 kilogramos que mover uno de 50. Obviamente cuesta más en un lugar que en el otro. No es lo mismo que arrastrar una silla que arrastrar la mesa. El suelo es el mismo, pero uno aplica más fuerza en un lugar que en el otro. O arrastrar un sillón, un sofá, que arrastrar una cama. Tampoco es lo mismo. ¿Ya? Obviamente el elemento que más cuesta no voy a obtener. Entonces, más adelante se espera que obviamente ustedes ya puedan determinar algunas consideraciones, algunos aspectos puntuales, por ejemplo, de torque y esas cosas, que nosotros vamos a dar una pincelada, no en las otras unidades. No me voy a estar introducirme tanto en esos conceptos. Veamos, chicos, vamos a ver el siguiente ejercicio que tenemos ahora. El 33 y 34. Elegí ambos porque van de la mano, van uno acompañando al otro. Primero, dice una caja de 3 kilogramos se ubica en un plano inclinado sin roce. Por efecto de la gravedad, la caja es tirada hacia abajo, en un plano con una fuerza de 21.21 newton. O sea, se aplicó una fuerza para, obviamente, fuera para abajo. ¿Con qué aceleración desciende la caja? Esa es la pregunta. Entonces alguien diría, pucha, voy a tener que dibujar la fuerza. Ya, la fuerza 1 ya está aplicada, está dibujada. Entonces no tengo que hacer mucho más que eso. El peso, el peso va inclinado, siempre va hacia abajo. Y va derecho hacia abajo. Yo soy un poco choco, pero va hacia abajo. Ahí va hacia abajo. Hacia abajo ahí. Ahí van el peso. Y la normal, siempre perpendicular a la superficie. Y alguien va a decir, la fuerza de roce. Y lo va a agregar ahí. Pero el problema dice que sin roce. Entonces, si es sin roce, obviamente la fuerza que yo anoté aquí en este caso, esa fuerza roce no debiese estar ahí. No debiese anotarla. Si el ejercicio habla sin roce, yo no lo puedo escribir. Entonces, mi fórmula queda mucho más corta. Armaría para mi eje X. Diría lo siguiente. La fuerza aplicada en este caso, que va negativa, menos fuerza aplicada. Y hacia abajo va el peso, menos el peso, pero en eje X tiene que ser igual a algo. En este caso la masa por la aceleración. Y esa aceleración va a ser negativa porque va bajando para mí. En el eje Y, yo voy a decir la normal que va hacia arriba, menos el peso en Y. Porque como va inclinado, vuelvo a repetir, le tiene doble peso. Lo que uno hace, recuerden, cuando viene un plano inclinado, uno lo endereza. Entonces uno escribe realmente acá. Normal, fuerza y el peso. Y el ángulo que está acá abajo, uno lo escribe ahí. Ese es mi ángulo. Y ese ángulo, como va generando un ángulo, me va generando dos fuerzas. Una en Y y una en X. Porque me va generando un triángulo, recuerden. De X también lo puedo ver escribir ahí. Entonces me genera dos fuerzas. En este caso, cuando no existe roce, no saco nada con calcular la normal, pues, porque la normal la necesito para calcular el roce. Pero en este caso, veo en la fórmula, no necesita roce.
Entonces voy a empezar a calcular acá. La fuerza aplicada la conozco, 21.21. Entonces voy a decir menos fuerza, esa voy a calcular menos fuerza, menos el peso en X, igual a menos la masa por la aceleración. La fuerza, sé que es menos 21.21. El peso en X, pucha, el peso en X es la masa, que en este caso son los 3 kilogramos, por los 9.81, pero va inclinado, como va inclinado, y yo quiero el peso en X, estoy rajando con el ángulo de 45, sería el opuesto, y el opuesto sería el seno. Entonces en este caso digo el seno del ángulo, el seno de 45. Igual a menos la masa en este caso son 3 kilogramos, y la aceleración que no la conozco. Entonces simplemente voy a calcular, el menos 21.21 se mantiene, voy a multiplicar menos 3 por 9.81 por seno de 45, 3 por 9.81 por seno de 45, eso da un total de 20.81, 20,81. Los voy a sumar, entonces voy a decir menos 21.21 menos 20.81, eso es menos 42,02. Igual a menos 3 por la aceleración. Menos 3 por la aceleración. Entonces voy a escribir el 42.02 dividido 3. Eso es 14. Esa solución está mala, por si acaso. Está aquí. Esta parte de ahí. Por eso lo quise hacer. 42.02 partido por menos 3 me va a dar una aceleración positiva, un número positivo para ser exacto, de 14. 14 metros por segundo. Eso es la aceleración. Entonces, ¿con qué aceleración baja esa masa, en este caso, de 14 metros por segundo? Ese resultado estaba mal. Yo creo que lo cambiamos. Ahí tenemos lista nuestra solución. Lo más probable es que el 424 igual tenga la solución. También la va a cambiar. En el mismo ejercicio, chicos, el 34, la misma caja, se ubica ahora en un plano inclinado con inclinación de 45, la misma inclinación 45, pero que tiene roce. Si la caja desciende con una velocidad constante, ¿qué quiere decir que desciende con una velocidad constante? Algo importante, algo que tienen que tener bastante claro. Cuando alguien habla de velocidad constante, es que la velocidad no cambia. Y cuando la velocidad no cambia, eso quiere decir que la aceleración vale 0. 0 metros por segundo al cuadrado. Entonces, que vaya a 100 metros por segundo, que vaya a 1000 metros por segundo, que vaya a 200 metros por segundo, me da lo mismo. Porque la aceleración para mí es 0. ¿Cuál es el valor de la fuerza de roce? Me pregunta el ejercicio. Entonces, obviamente, tengo que ver el ejercicio en perspectiva. Si está la fuerza aplicada o no está la fuerza aplicada. Entonces la misma caja se ubica ahora en un plano inclinado con una inclinación que tiene roce. Si la caja desciende con una velocidad constante, ¿cuál es el valor de la fuerza roce? Entonces en este caso no habla de la fuerza, de la 21, esa fuerza ya no va. Simplemente se dejó la caja y empezó a caer. Entonces en ese caso me indican igual el ángulo, 45, 45 grados, el peso lo conozco, la normal y la fuerza roce que va hacia arriba por el hecho de que como va cayendo, lo va haciendo el ejercicio. Entonces en este caso yo digo, pucha, en X va a ser la fuerza roce positiva menos el peso en X. Y eso va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque como va a velocidad constante, la aceleración es nula. Entonces, da lo mismo que escriba masa por aceleración, porque todo número multiplicado por 0 va a ser 0. En el Y voy a indicar la normal que va hacia arriba, pero voy a indicar el peso Y que va hacia abajo y también va a ser 0.
Entonces, en este caso, voy a calcular la normal, pues la normal es igual al peso Y. Y el peso Y, ¿cómo lo calculo? Entonces, para eso de nuevo dibujo mi diagrama de cuerpo libre, dibujo la normal, dibujo la fuerza de roce, dibujo el peso inclinado, en este caso, el ángulo que está acá abajo, es el peso, un peso en Y y un peso en X. En Y, el Y es un lado adyacente de ese ángulo. Entonces, como es adyacente del coseno, entonces yo diría, lo que pesa en la caja es 3 por 9.81, que es masa por gravedad, por el coseno de 45. Y aquí algo va a ocurrir que uno se confunde, dice, 3 por 9.81, coseno de 45, me da 20.81, lo mismo que lo hubiera hecho con el seno, sí. ¿Por qué? Porque el ángulo de 45 es el único ángulo desde 0,90 que ocurre que el valor del coseno es el mismo valor del seno. ¿Ya? Solamente con el ángulo de 45 ocurre, los demás ángulos no ocurre eso. Con los ángulos obviamente entre 0 y 90. Entonces, si yo calculo coseno de 45, va a ser lo mismo que seno de 45. A diferencia que calculo coseno de 30, no es lo mismo que seno de 30. ¿Ya? Eso no es lo mismo. Entonces, alguien me dice, ¿por qué el profe calculó normal acá y no la calculó antes? En este caso la calculé porque la voy a necesitar para la fuerza de roce. Pero como dice, pero la fuerza de roce está fácil de calcular acá, pues. Se va a hacer lo mismo que el peso en X. Entonces digo, el coeficiente de roce, ¿cuánto sería? Entonces digo, fuerza de roce va a ser igual al peso en X. Y el peso en X es lo mismo, obviamente, que el peso en Y, en este caso, porque vale lo mismo, porque tiene un ángulo de 45. Entonces la fuerza de roce va a ser igual a 20,81. Entonces, algo de decir, pero fuerza de roce es lo mismo que coeficiente por normal, porque la pregunta es el coeficiente de roce. Entonces 20.81 es igual a coeficiente por la normal. ¿Y la normal cuánto valía? 20.81. Entonces voy a decir, el coeficiente por 20,81 va a ser igual a 20,81. Despejamos el coeficiente, 20,81 partido por 20,81. El coeficiente sería de 1. O sea, bastante grande, un número muy grande el 1 para hacer un coeficiente de roce. Entonces, el coeficiente de roce es 1 y la fuerza de roce es 20.81. Es la misma fuerza que se aplicó para que caiga, para que el objeto vaya con una aceleración constante, que vaya a una aceleración de 0. Una velocidad constante. Entonces, cuando alguien hable de velocidad constante o un sistema en equilibrio, la aceleración siempre son igual a 0. Tenemos coeficiente igual a 1 y la fuerza de roce, vuelvo a repetirle, ya la había calculado, en este caso, que es 20.80 newton. Todo lo que es fuerza, tensión normal, fuerza de roce, fuerza, concretamente peso, se mide en newton. Todo lo que sea coeficiente de roce no tiene unidad de medida, simplemente se mide en número, 0.4, 0.3, eso es el coeficiente de roce. La aceleración, todo en metros por segundo al cuadrado. Esas son las variables que debo ocupar. Acá no se puede decir, voy a trabajar en kilómetros por hora. No, tiene que ser metros por segundo, al cuadrado también, o metros por segundo simplemente. El tiempo, si va a trabajar con tiempo, siempre en segundo. La masa en kilogramos, no puede estar en gramos. Si está en gramos, la convierto a kilogramos. El ángulo, siempre en grado sexagesimal, ¿ya? 360 gramos máximo la circunferencia. No en radianes, ya porque ahí serían 2 pi radianes. Sería la circunferencia y los ángulos son distintos ahí. Tampoco en centesimal, que el ángulo es de 400 grados la circunferencia. ¿Ya? Así que solamente en ese formato. Entonces lo importante, chicos, es repasar, hacer los ejercicios, repasarlos de la guía, ver siempre el plano, cuando hago el ejercicio, ver cada una de las variables, y les vuelvo a repetir, tienen para la prueba 2 intentos. No sé si hay más preguntas, jóvenes, dudas, consultas que tengan, interrogantes con respecto al ejercicio.
Entonces, chicos, vuelvo a repetirles, próximo jueves, 27, 27 si no me equivoco. No, 27, 29. Está bien, hoy día 27. Próximo jueves 29 es la evaluación. Tienen 2 intentos para hacerlo. Eh, 2 horas para hacer cada intento. Eh, entonces cualquier intento lo puedo comenzar, lo puedo hacer a las 7 de la tarde, lo puedo comenzar a las 2 de la mañana, a la hora que sea, pero siempre teniendo las 2 horas. Eh, como el tiempo límite es a las 7 del día sábado, o sea, si usted lo empieza a las 18 horas del día sábado, va a tener 1 hora en verdad, no va a tener las 2 horas. Como máximo para que tenga las 2 horas disponibles son las 17 horas del día sábado. Y vuelvo a repetir, si no, alguno no hizo no va a hacer, o por algún motivo no alcanza la prueba, no puede hacer la prueba, tiene que justificarla primero y después se comunica conmigo indicando que justificó hoy en la prueba. ¿Ya? No sé, hay más preguntas, chicos. Estas consultas están como más silenciosas de lo normal. No sé si tienen alguna duda, consulta, algún problema en específico, algo que se le ocurre que se podría preguntar. Profe, disculpe, Dígame, ahí arriba, ¿por qué puso el seno 45 grados? ¿por qué coloqué el seno de 45 grados en el de arriba, en la parte superior? Porque cuando armé el triángulo, en este caso, acá en este lugar, tenía dos lugares, Y y X. Siempre que esté trabajando con el lado opuesto está relacionado con el seno de un ángulo. Y el lado que está al costado, en este caso el adyacente, siempre es con el coseno. Entonces en trigonometría, debo tener claro que esto, por ejemplo, si el ángulo estoy trabajando con ese ángulo, mi opuesto va a ser esto, porque estoy trabajando con ese ángulo. Y si quiero calcular ese lado, ¿cuánto vale? El seno de ese ángulo. Obviamente multiplicado por lo que valga la hipotenusa. Porque la hipotenusa siempre va a ser el lado más largo. Y en este caso ocurre eso. La hipotenusa para mí es el peso, siempre va a ser el peso de la hipotenusa. Y si quiero conocer el ángulo que está al frente, en este caso seno del ángulo. Seno, en este caso, de 45. Solamente por eso. Porque me sirvió el peso en X, no me sirvió el peso completo. Entonces, vuelvo a repetir, jóvenes, se puede preguntar muchas cosas, la aceleración, la tensión, la fuerza, la masa, la normal, se puede preguntar muchas cosas con un ejercicio. Cualquier pregunta que se haga, siempre están todos los datos para poder calcularlo, para poder determinarlo. Ya no necesariamente tiene que se preguntar, siempre las aceleraciones, siempre las fuerzas, siempre las tensiones, no. Se puede preguntar de todo. Se puede preguntar el ángulo, el coeficiente de roce. Por ejemplo, en un ejercicio de la guía se preguntaba el ángulo.
Veamos, chicos, para terminar, vamos a hacer el último problema, que es el siguiente. Vamos a borrar acá, vamos a hacer un nuevo ejercicio. El siguiente problema. Vamos a suponer que tengo una polea, que es como la máquina de Atwood, que es uno de los elementos que vimos. Lo siguiente, tengo una masa que la vamos a llamar masa A y una masa que la vamos a llamar masa B. Entonces, una polea que están colgando unas masas. Bajo ese formato, voy a decir que la masa A vale 15 kilogramos. Hay una aceleración de 3 kilogramos. Y nada más que eso. Entonces quiero saber cuánto vale la masa B. Entonces, si supongo que son 3 kilogramos, supongo que la masa B lo va a arrastrar. Por lo tanto, la masa B tiene que ser más pesada que la masa A. Entonces quiero saber cuánto vale la masa B, de tal manera que la masa B arrastre a la A a una aceleración de 3 metros por segundo, de 12 kilogramos. 3 metros por segundo. Entonces, bajo ese formato, planteo lo siguiente. Primero un diagrama de cuerpo libre con las masas, en este caso la masa A. Para arriba va una tensión y para abajo va el peso. En la masa B también tenemos una tensión que va hacia arriba, pero tenemos un peso que va hacia abajo. La tensión es la misma para ambos, pero los pesos son distintos, porque uno tiene peso A y otro tiene peso B. Entonces alguien va a decir, pucha, la fórmula es bastante más sencilla. Tensión menos el peso A tiene que ser igual a masa A por la aceleración. Y acá la tensión tiene que ser menos el peso B igual a la masa, en este caso, masa B por la aceleración. En este caso, como yo quiero que se arrastre para este lugar, como lo dije, la masa A va a subir, por lo tanto, como la masa A va a subir, la aceleración yo la considero positiva. Pero como acá la masa B va a bajar, la aceleración yo la considero negativa. Entonces acá yo la masa B le coloco un negativo. Entonces cuando iguale las fórmulas, me va a quedar tensión menos el peso A igual a la masa A por la aceleración. Y acá abajo va a quedar tensión menos el peso B menos la masa B por la aceleración. Y en este caso yo lo que quiero hacer es eliminar las tensiones, pero no puedo eliminarlo como lo hice recién, porque las tensiones son distintas. ¿Ya? Numéricamente son iguales, pero son distintas, porque una es positiva y la otra también es positiva. Por lo cual yo voy a multiplicar por menos 1, cualquiera de los dos lados. En este caso voy a multiplicar por el de abajo por menos 1, para que queden distintas. Tensión menos peso A, masa A por la aceleración, menos tensión, porque multipliqué todo por menos 1. El peso B también pasa a positivo. Y esto también se convierte en positivo. Y alguien me va a decir, profe, ¿por qué la A no se convierte en negativo? Porque recuerden que como es multiplicación, el signo negativo es para ambos. Entonces acá le cambio el signo a ambos. Sumamos para poder eliminar las tensiones. Eliminamos la tensión y anotamos lo que sobró. Menos peso A más peso B igual a la masa A por la aceleración más la masa B por la aceleración. El peso va a ser menos masa A por gravedad. El peso B va a ser masa B por gravedad. La masa A por A sigue siendo masa B por A. Y reemplazo los datos. Por ejemplo, la masa A yo sé que es 15. 15 por 9.81. La masa B no la conozco, eso quiero saber. Entonces va a ser masa B por 9.81.
La masa A equivale a 15 y la aceleración la conozco y vale 3. 15 por 3. Y por último, la masa B no la conozco, pero que conozco la aceleración, que también es 3. Entonces me va a quedar 3, mejor dicho, masa B por 3. Voy a multiplicar estos numeritos. 15 por 9.81. Eso es negativo 147,15. Más multiplicar el 9.81 por MB, o por la masa B, queda 9.81 masa B. Normalmente uno escribe las letras después de los números, normalmente ocurre eso. 15 por 3 son 45. Y 3 por MB, o 3 por la masa B, son 3 veces la masa B. ¿Qué es lo que uno hace con estos casos? En estos casos uno ordena, vamos a dejar las masas B juntas. El 9,81, masa B, ese está sumando, ese 3MB está sumando, va a pasar restando. Los que no tenían MB los vamos a dejar aparte, el 45 se va a mantener, ese 147 que está restando va a pasar al otro lado sumando. ¿Ya? Vuelvo a repetir que uno normalmente no debe decir eso, pero en este caso uno lo indica. El 9.81 se resta con el 3 y va a dar 6.81, pero MB. Eso lo vamos a escribir acá arriba. 6,81 más AB. Va a ser igual a la suma de 45 más 147.15, que es 192,15. Por último, ese 6.81 estaba multiplicando, vamos a dejar la masa B sola, y 192,15, lo mantenemos, pero el 6.81 va a pasar dividiendo. Ahora, a lo mejor hecho, ahora dividimos por 6.81. 192.15 dividido 6.81 da un total de 28.22 kilogramos. Eso quiere decir que para que vaya a una aceleración de 3 metros por segundo, la masa B tendría que tener un peso de 28.22 kilogramos. Ahí recién lo arrastraría con esa aceleración. Con otro peso mayor o un poco mayor, obviamente lo arrastraría igual e iría más rápido. Con un poco menor también lo arrastraría, pero iría más lento. Entonces, en este caso ahí tenemos la solución al ejercicio. Si yo quiero saber cuál es la masa, en este caso que arrastraría una masa de 15 kilogramos a una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado. Y con eso finalizo mi ejercicio. ¿Podría calcular la tensión? Sí, la puedo calcular. Busco dónde despejar y lo calculo. Aunque la tensión igual ya está regalada en este ejercicio. Ya está listo. Porque alguien podría decir, pucha, yo quiero calcular la tensión. Igual quiero calcular la tensión aunque no la pregunte. Para entender el ejercicio. Yo elijo cualquiera de las fórmulas donde esté la tensión. Y yo, por ejemplo, acá voy a decir, voy a calcular la tensión. Entonces la tensión la dejo sola. La masa A por la aceleración. Ese peso está restando. Ahora va a sumar. Peso A. Y la tensión va a ser igual a masa por aceleración. Masa por aceleración. En este caso es la masa A por la aceleración. Busco todo el rato aquí. Masa A por aceleración. Masa A por aceleración. 15 por 3, 45. O sea, la masa A vale 45. Con la aceleración. Más el peso A. Peso A. Peso A. Ahí. Aquí vale 147,15. O sea, lo sumamos con el 147,15. Entonces alguien me podría decir, la tensión es 45 más 147,15 es 192,15. Incluso, si yo me equivocase en el ejercicio podemos decir numéricamente, me equivoco y calculo mal la masa B, igual puedo calcular la tensión. Aunque me haya equivocado. Porque no la ocupé. Elegí una fórmula de calcularlo donde no lo necesitaba. Entonces tengo que ver cuál es la manera que me sale más sencillo para mí descubrir cada una de las variables.
Entonces ahí tenemos los ejercicios por el día de hoy. No sé si hay más preguntas, consultas, porque con eso vamos a ir terminando. Así que si no hay dudas, y copiaron todo. Profe, cuando Digan. está la tensión en el eje Y, ¿no se toma entonces la normal, la fuerza normal? No, porque la fuerza normal solamente se toma cuando hay contacto con la superficie. Si no hay contacto, no se tomaría. Ah, ya, ok. Gracias. Entonces, chicos, ahí para que vayan consultando sus últimas dudas. Si no, si terminan de copiar, se pueden ir desconectando, ¿no? Vamos a dejar la grabación hasta acá, para no olvidarme, pero igual va a estar conectado si alguien tiene más preguntas.